Molano consigue transmitir la violencia desde una perspectiva profundamente humana, transformando cifras y cronologías en relatos palpables llenos de vida con escenas sensoriales que evocan noches de terror, mercados, caballos, sacerdotes, labores y comidas. Su estilo narrativo logra acercar al lector al conflicto exponiéndolo con matices que evitan las simplificaciones binarias entre buenos y malos. Su obra resulta esencial para comprender la violencia y cómo se integra en la cotidianidad y afecta las dinámicas económicas locales. El relato cuenta el episodio ocurrido en 1979 en El Pato, Huila, donde se vieron asaltos militares por tierra y aire, protestas de campesinos, denuncias de abusos por parte del ejército y el testimonio impactante de Sofía Espinosa. Su voz fue clave para que Molano definiera el tono narrativo de su libro. El capítulo reconstruye el bombardeo, las marchas de los campesinos hacia Neiva para presentar sus denuncias y la perspectiva de quienes enfrentaron directamente la represión. La violencia se entrelaza con la vida cotidiana y afecta a las economías locales. Los años de Tropel es una obra que recopila 7 relatos extensos sobre la violencia rural en Colombia, basados en testimonios de protagonistas tanto víctimas como perpetradores. Escrito por Alfredo Molano, el libro surge de un profundo trabajo de campo y entrevistas orales que captura la esencia de las experiencias vividas. Molano integra sociología y narrativa alejándose de la rigidez de una historia científica para transmitir la realidad desde la perspectiva emocional y auténtica de quienes vivieron estos hechos. Con personajes detallados, fragmentos cotidianos y escenas vividas, logra reflejar cómo la violencia se fue normalizando y estructurando en diversas regiones del país. Porque la violencia comenzaron a llegar aquí tipos especializados en negocios sucios. Venían de Antioquia de Caldas, de Boyacá, gente valerosa pero mala. Eran capaces de medírsele a cualquier cosa con tal de que les dieran una parte del resultado del trabajo. Primero iban y miraban, evaluaban lo que la gente tuviera y después arreglaban la vaina. Eran acreditados por valerosos y casi todos venían de prestar servicio militar y en sus fechorías les ayudaba la misma policía. Iban, pues, sobre seguro. Especialmente la figura de León María, apodado el Cóndor, y cómo el poder local conservador se organiza en torno al clientelismo, milicias civiles y violencia para defender intereses del partido, entre comillas. El relato reconstruye la emergencia de bandas llamadas pájaros o chulavitas, su articulación con el ejército y la policía y episodios concretos de matanzas y saqueos, como los de Betanía, Ceilán, etc. Se adquiere una postura, organiza las ideas, expone opiniones y ejemplifica su pensamiento y realiza varias afirmaciones que caracterizan la admonición. Por ejemplo, la historia de José Amador, que habla de los conceptos claves en la historia de la violencia como la criminalización, abuso de autoridad, estigmatización, dignidad campesina e injusticia legal, hace referencia a que la violencia no siempre se da en combates, sino en detenciones arbitrarias y persecución cotidiana. O la de Ana Julia, que habla del desplazamiento, refugio, maternidad en guerra, solidaridad femenina, abandono institucional, la perspectiva de género y cómo las mujeres y las familias completas sufren y resisten la violencia. A pesar de que predomina una estructura informativa, el autor introduce valoraciones críticas que le otorgan al texto una dimensión argumentativa. Este matiz se manifiesta con claridad cuando analiza las tensiones entre el legislador y el juez constitucional frente a la eficacia de los fallos. Este enfoque se refuerza con historias complejas. El autor evalúa decisiones en materia de salud, educación y derechos laborales, donde la Corte ha ordenado medidas concretas al Ejecutivo y al Legislativo. Desde esta perspectiva se defiende la idea de que el activismo judicial y político no representa necesariamente un exceso, sino una forma de garantizar el cumplimiento sustantivo del texto constitucional en contextos donde las políticas públicas han fallado. La argumentación se construye con base en citas jurisprudenciales como las sentencias SU 316 de 2021 sobre partidos y movimientos políticos, la SU 073 de 2021 sobre pluralismo político y la T 029 de 2025 sobre el debido proceso en temas mineros que tienen un impacto directo en la vida política del país, que sirven para ilustrar cómo el juez constitucional puede cumplir omisiones estatales sin invadir competencias.
sino aplicando el principio de eficacia de los derechos fundamentales. En otro momento, el texto toma una postura crítica frente a las dificultades que enfrenta el cumplimiento de los fallos constitucionales en materia de políticas estructurales. El autor expone que el respeto formal por parte de las autoridades muchas veces no se traduce en cumplimiento material, lo cual genera un debilitamiento institucional y una pérdida de confianza en el sistema jurídico. Esta postura se fundamenta en el análisis de casos como el desplazamiento forzado, donde las órdenes de la Corte no siempre se ven reflejadas en cambios reales. El uso de la memoria oral en el enfoque de Molano se fundamenta en entrevistas y relatos de campesinos, lo cual transforma su obra en un testimonio colectivo que complementa y en ocasiones desafía las versiones oficiales. Su narrativa híbrida logra una combinación entre sociología, historia oral y literatura, proporcionando una perspectiva innovadora para analizar la violencia desde un punto de vista subjetivo, yendo más allá de cifras o reportes institucionales. Con su etnografía de la violencia, Molano documenta no solo los episodios agresivos, sino también aspectos de la cultura rural como sobrenombres, tradiciones y modos de expresión. Así evidencia cómo la violencia se infiltró en la vida cotidiana y moldeó la forma de interactuar en estas comunidades. Cuando pensamos en violencia, a menudo nuestra mente evoca imágenes impactantes como masacres, enfrentamientos, bombardeos. Sin embargo, Molano nos invita a reflexionar sobre un aspecto aún más devastador, no solo la muerte violenta, sino la transformación del miedo en un elemento cotidiano. El campesino terminó aceptándolo como algo natural, un componente del ambiente social tan ordinario como la lluvia o la sequía. El miedo como parte del paisaje molano logra evidenciar cómo el miedo no se limitaba a los sucesos extremos, como el bombardeo de El Pato, sino que se infiltraba en los pequeños actos diarios. El tendero que, sin chistar, entrega el dinero de la extorsión, consciente de que un no podría costarle la vida. La madre que cada noche esconde a sus hijos bajo la cama por temor a pasos amenazantes en la oscuridad. El campesino que evita montar su caballo para no ser señalado como un ladrón. Estos ejemplos ilustran cómo el miedo dejó de ser una respuesta ocasional para convertirse en un constante. Las personas viven respirando miedo. El miedo como la herramienta política en El Maestro. Los pájaros no necesitaban examinar a todos los liberales del pueblo, les bastaba con eliminar a unos cuantos y exhibir sus cadáveres en la plaza para asegurar el control sobre los demás. Repetido una y otra vez, este acto instalaba el miedo como instrumento del gobierno, más eficaz que las balas. El miedo lograba que las mismas personas se autocensuraran, se controlaran y guardaran silencio. Los años de Tropel veo más allá de ser un libro sobre la violencia en Colombia, se convierte en un testimonio colectivo, un entramado de voces que transforman la tragedia en memoria. La obra deja en claro que la violencia no fue un evento pasajero ni una serie de enfrentamientos aislados, sino una forma de vida que se infiltró en cada rincón de la sociedad rural. Molano nos muestra que el tropel no se reduce a machetes, disparos y emboscadas, sino que también se refleja en la desconfianza en la tienda, en el medio de la plaza, la humillación en la alcaldía, el parto durante un bombardeo, la risa amarga en la huida y el silencio del que ya no se puede hablar. Al centrar su narrativa en campesinos, tenderos, líderes amados y desplazados, Molano desafía la historia oficial y expone el lado humano de la guerra, una cotidianidad marcada por la injusticia y la resistencia. Quizás la conclusión más contundente de la obra es que la violencia en Colombia no fue ni sigue siendo un simple antagonismo entre bandos. Más que un conflicto entre liberales y conservadores o entre guerrillas y paramilitares, la violencia era un sistema complejo que tejía relaciones entre el Estado, los caciques locales, la iglesia, los comerciantes, los comandantes armados e incluso los rumores en la calle. Era política porque estructuraba el poder desde lo alto. Era económica por medio de las remesas forzadas que exprimían a los campesinos. Era social al desarraigar comunidades enteras. Era cultural al invadir el lenguaje y los apodos. Era íntima al afectar directamente la dignidad y los cuerpos del individuo. Este engranaje multifacético es lo que Molano retrata con maestría, un tropel que solo puede comprenderse a través de las memorias vividas por quienes lo padecen. Leer Los años Tropel implica realizar un ejercicio tanto de memoria como conciencia. Es enfrentarse a la realidad de que la violencia no quedó enterrada en los años 50, sino que sus rastros aún perviven
en el desplazamiento forzado, la estigmatización de líderes sociales y la criminalización de campesinos bajo sospechas de colaborar con actores armados. A través de los personajes como José Amador, Ana Julia o Sofía Espinosa, queda claro que el pasado sigue extendiendo sus raíces del presente. Las dinámicas que Molano documentó continúan reproduciéndose bajo nuevas etiquetas y contextos.